Bien chicos, bienvenidos de vuelta. Esta clase tratará específicamente sobre la excelencia del Weekly Bias en el Short Term Trading. Bien, el Weekly Bias y el Short Term Trading. Los puntos focales en este módulo serán denotar perfiles semanales alcistas, cuándo anticipar la formación de mínimos semanales, y denotar perfiles semanales bajistas, cuándo anticipar la formación de máximos semanales. Bien, la visión semanal del Smart Money. Como puedes ver aquí, este es un gráfico describiendo una semana en valor de trading, y quiero que des un vistazo a cómo gira el mercado en el día a día, de lunes a martes, miércoles, jueves y viernes. Esto será en un escenario alcista. Esto es para condiciones alcistas. Lo que estamos buscando es a que el mínimo semanal se forme entre la apertura del domingo y el miércoles. Hay altas probabilidades para que el mínimo semanal se forme antes del New York Open el miércoles, lo que sería de otra forma a las 7 a.m. hora de New York. Las probabilidades incrementan aún más entre martes y miércoles, enfocándonos desde la apertura de London el martes a la apertura de New York el miércoles. Bien, descubramos más ideas acerca de esto. Lo que estarás buscando es un Directional Bias de temporalidad mayor, y hay un par de formas diferentes en las que puedes hacerlo y las enseño en la mentoría. Pero si te gusta observar gráficos de temporalidad mayor, mensual y semanal, estos te ayudarán a determinarlo. Pero este es un gráfico de 1 hora y o 30 minutos, observando la perspectiva semanal. De esa manera puedes ver el rango diario entero dentro del espectro entero de la apertura del domingo al cierre del viernes. En lo que queremos estar enfocándonos es en el precio de apertura del domingo. Ahora, muchos de ustedes pueden no tener una vela del domingo en su plataforma y está bien. Sigue siendo beneficioso para ustedes seguir cualquiera que sea el precio de apertura el domingo, así que pueden utilizar cosas como websites que sigan los mercados de Forex y tomar un precio de apertura, porque algunas veces esos precios de apertura crearán gaps del cierre del viernes. Esos gaps son muy indicativos de sentimiento y algunas veces pueden ser exhaustivos o pueden ser útiles en la forma de mostrar fuerza. Si es un gap al alza, puede no llenarse, puede no volver abajo y llenar ese gap. Puedes solo seguir adelante y ya sabes, ir al norte a partir de una apertura más alta en la apertura del domingo. Lo que estamos buscando es que en la apertura del domingo queremos ver ese precio de apertura y extenderlo al viernes. Manteniendo eso en mente, y explicaré por qué es importante en un par de minutos, pero lo que estamos principalmente buscando es una formación de Power of 3 en el rango semanal. Pero desde un gráfico de 30 minutos, el cual estamos mostrando aquí, esto nos brindará los puntos de referencia intradía. Y te mostraré cómo se mueven y giran los mercados con esto. Ahora, si no puedes utilizar datos del domingo, los cuales pienso que son un poco miopes, a menos que hablemos de las relaciones de los precios de apertura para el rango semanal, porque tienen que entender que sigue estando ahí en términos de trading. Solo porque tu plataforma pueda no tener una vela del domingo, el mercado de hecho habría abierto muchas horas antes de lo que esperabas, con la muestra del precio en tu vela del lunes. Así que es beneficioso que vayan, investiguen y encuentren lo que es el precio de apertura en su par respectivo de Forex. Eso es lo que utilizarás. Pueden elegir ir con el precio de apertura del lunes, pero su data estará ligeramente sesgada, así que cualquiera que sea tu primer precio de apertura el lunes, puedes utilizar ese precio y extenderlo. Pero si hay una instancia en la que el mercado abre en un nivel del precio más bajo del domingo, podemos no tener la oportunidad de ir por debajo del precio de apertura del lunes cuando somos alcistas o queremos ser compradores en el precio de apertura o por debajo de este. Así que yo utilizo el precio de apertura del domingo para enseñar a nuevos traders, porque número 1 enseña sentimiento, les enseña sobre comprado, sobre vendido sin el uso de indicadores.
y también te enseña a confiar en la premisa de temporalidad mayor, lo cual es lo que están sugiriendo los gráficos mensuales y semanales. Si están estos implicando que estaremos moviéndonos arriba o más abajo, este ejemplo aquí será enmarcado en la base que elegimos mediante análisis, en el que los gráficos de temporalidad mayor están buscando precios más altos, lo que significa que el precio expandirá el domingo o ligeramente después y tendrá un cierre más bajo, o al menos expandirá durante la semana para hacer un nivel más alto del precio, en el que podemos con optimismo encontrar una oportunidad de cosechar algunos pips. En términos de Power of 3, lo que estamos viendo aquí es la relación día a día y lo que el precio ha hecho con ese precio de apertura. Pero en términos de un rango semanal, si eres un short-term trader, puedes utilizar este enfoque y no tener que preocuparte acerca de day trading del todo. Una vez que sabes el precio de apertura, estarás anticipando ese movimiento bajista por debajo del precio de apertura. Ahora, ¿qué nivel eliges para comprar? Ahí debajo hay montones de maneras diferentes en las que puedes hacerlo y enseño muchísimas de ellas, y no es importante para mí compartir con ustedes ningún setup en particular, porque he aprendido durante los años enseñando que algunos de mis conceptos más o menos no funcionan para ciertos individuos. No es por causa de los patrones, que ya sabes no sean favorables en términos de cómo utilizarlos en el price action, es por causa de la personalidad. Te daré un ejemplo. Para ser un comprador, cuando el mercado crea un nuevo mínimo, eso es muchas veces de miedo para ciertos traders, y ellos no querrían hacer eso. Otros traders ven eso y dicen que hace un sentido perfecto. Ellos gravitarán en ese tipo de patrón. Los que no quieren estar comprando por debajo de all those, ese trader probablemente lo hará muy bien cuando hagan compras en lotes alcistas, cuando ya han probado que ha ido un poco arriba y retrasa. Hace un poco más de sentido para ellos hacer eso. Ese es el porqué de que en el contenido gratuito evite esa manera de enseñar, porque da la impresión a los estudiantes o a los que ven por primera vez mi contenido de que estoy tratando de promover a que sigas un molde específico o presionarte a un molde específico, el cual, como un maestro y trader, sé que no funciona. No puede funcionar para algunos de ustedes, pero no quiero hacer que mi éxito como mentor esté basado en solo un puñado de mis estudiantes. Tengo una manera de enseñar donde el contenido está ahí para que lo enchufen en ustedes, en su propia personalidad. Y hago un montón de cosas en la mentoría, pero para contenido gratuito, esto es todo con lo que necesitas trabajar y encontrarás todos los setups que buscas. Ahora, podemos refinar este principio y brindarte niveles específicos en los que estarás comprando por debajo del precio de apertura, en la perspectiva del day trading y o en la de un short-term trader, ambas. Así que si eres un short-term trader, si has visto mi contenido y has estado impresionado con la habilidad de tener ese entendimiento preciso, tú puedes aún utilizar estos mismos conceptos a manera de utilizar el precio de apertura y operar la vela semanal. Así que el rango semanal o la vela semanal son términos sinónimos, pero yo los intercambio. Pero para la cuestión del rango semanal, eso es exactamente de lo que hablo, así que lo que estamos formando aquí es la data entera de esta semana en particular. Este precio de apertura es representativo del precio de apertura del domingo. Ya seremos alcistas en la semana, anticiparemos este movimiento desde la apertura hacia abajo. No estaremos interesados en nada desde la apertura a que se mueva primero hacia arriba. Veremos eso como algo no interesante. Esperaremos la caída hacia una condición de sobrevendido, que lo hace sobrevendido porque su precio de apertura es valor. Ese es el valor justo en el momento de nuevo trading. En algún punto en el futuro, anticiparemos a que el mercado caiga. Esa caída a partir del precio de apertura hará el precio en términos de sobrecomprado o sobrevendido. Sobrevendido por causa del contexto de nuestra premisa detrás de ello. Ya seremos alcistas en relación a los gráficos mensual y semanal, así que si estamos esperando que el gráfico semanal continúe al alza, en la nueva semana esperaremos ver el precio de apertura, la caída, la cual es el Judas Swing. Este movimiento ingeniado es para tomar a individuos que ya están comprando o llevar a individuos que no están en el mercado que quieren vender a que lo hagan. Cualquier orden pendiente que estaría vendiendo en un breakout sería llenada en este movimiento de aquí. Así que tú, como un short-term trader,
podrías elegir comprar en uno de esos niveles por debajo del precio de apertura. Mis tutoriales enseñan algunas, pero vamos a más detalles sobre ello en la mentoría, así que puedes enmarcar todo tipo de técnicas de entrada y conceptos. Estos residen por debajo de ese precio de apertura. La manera en la que utilizamos esta información desde el punto de vista de los tutoriales gratuitos es que si sabemos que el mínimo semanal a partir del precio de apertura del domingo, el mínimo de la semana se formará en este rango semanal entre la apertura del domingo y el New York Open del miércoles. Las probabilidades dan una mayor oportunidad de que el mínimo se forme cuando eres alcista entre el setup de London y el setup de New York del miércoles. Así que desde el setup de London el martes hasta el setup de New York el miércoles, entre esos dos periodos de tiempo te motivaré a que vayas a tus gráficos. Es realmente fácil ir a datos en retrospectiva y verás que lo que te digo es como el elefante en la sala. Los traders retail, antes de que enseñara esto públicamente en mi canal de YouTube y en mis tutoriales, nadie hablaba de esto, nadie lo mencionaba, nadie lo estaba usando. Y quienes trataron de decir que siempre estuvieron al tanto de esto mostraron ejemplos en sus trades y nunca estuvo ahí. Estaban haciendo lo opuesto a lo que enseña esta clase. He estado haciendo esto por 2 décadas y solo un puñado de individuos alrededor del mundo tuvieron la oportunidad de aprender de mí, alrededor de hace 18 años más o menos, y ese pequeño círculo de individuos, ellos y yo hemos sido los únicos que han estado al tanto de este tipo de fenómeno. Ahora, desde que hice mis tutoriales, han habido educadores por el estilo que se han enlazado con lo que enseño y lo han renombrado. Lo llaman una estrategia semanal, lo llaman ya sabes, como ellos quieren llamarlo y hacen un cambio en el título. Pero una vez que ves lo que están haciendo, es lo que he enseñado aquí y lo que he estado enseñando en mi clase previa. Cómo capturar movimientos explosivos del precio, el cual es un tutorial gratuito del cual no me gustó la presentación. Pero si ves ese video, lo buscas, el primer par de minutos de ese video es lo que te estoy mostrando aquí. Así que una vez que ese fue producido y compartido en Baby Pips y todos ellos lo vieron, se incendiaron. El problema es que la mayoría de los traders no saben qué hacer por debajo del precio de apertura cuando somos alcistas. Así que, ¿qué nivel compras? En esta instancia enseñaré el clásico Market Structure IoT. Así que anticiparás a que de martes a miércoles se forme el mínimo. Ahora, algunas veces se formará el lunes y puedes tomar un movimiento de continuación el martes o miércoles, pero principalmente quiero que estén pensando como de martes a miércoles en ese periodo de tiempo. Ahí es cuando se formará el mínimo semanal. Muchas veces será en el London Open del martes. Ahora, si eso está pasando por tu cabeza, quiero que te detengas y pienses acerca de lo que te dije. El mínimo semanal mayormente se forma en la apertura de London el martes, cuando somos alcistas. Si somos alcistas y no se forma el martes y vamos al miércoles, el miércoles será probablemente el mínimo de la semana. Si vamos más abajo del mínimo formado en la apertura de New York el miércoles, tienes que dejar el trade e ir a los lados específicamente ese día. Si tomaste una oportunidad el martes o miércoles y eran trades perdedores, tienes que detenerte y someterte al factor de que estás equivocado, aun si el jueves o viernes va más arriba. Y esa es una lección muy dura de aprender, porque eras alcista en la semana pero eres estopeado y termina yendo ahí y la perdiste. Eso va a pasar, me ha pasado muchas veces, y eso no deshace la efectividad o validez detrás del setup. Habrá imperfección en tu trading, así que tienes que permitirlo. Pero si estamos buscando a que el mínimo se forme el martes o miércoles, simplemente lo que estamos buscando es un nuevo mínimo en la semana, preferiblemente en la apertura de London el martes o la apertura de New York el miércoles. Debe eso ocurrir entre esos dos puntos de referencia. Tan pronto como tenemos un mínimo más bajo en la semana, encontramos el máximo de corto plazo previo a la formación de ese nuevo mínimo. En ese caso es este aquí, así que cuando eso ocurre, ese es nuestro punto gatillo. Así que para individuos que quieren comprar en retrocesos con Notec, esperaremos a que el precio quiebre por encima de este máximo de corto plazo, lo cual hace aquí, desde este punto aquí, estarás buscando al mínimo anterior a esa subida.
Ahora, la gente de Fibo Clásico irá de este mínimo a este máximo. Algunas veces eso funcionará, algunas no. Lo que quiero que busques es que tenemos el movimiento más dinámico del precio a partir de este mínimo. Así que querrás anclar tu Fib en la apertura o cierre más bajo en este swing low, lo arrastras hasta este cuerpo aquí. No lo tengo aquí porque quiero que las presentaciones sean limpias por causa de mi marca de agua en el tope del gráfico y las referencias que te muestro aquí. Quiero que vayas y lo veas por ti mismo a través de tu propia data el 21 y 22 de noviembre de 2017. Utiliza un gráfico de 30 minutos y serás capaz de verlo colocando el Fib. De ese mínimo a este máximo tomas un note muy bonito delineado justo aquí. Ahí está tu compra de continuación y aquí está la cosa. Lo estás comprando por debajo de la apertura semanal el domingo. Estás comprando por debajo de esa apertura semanal intentando hacer Power of 3 en la semana. Esto nos da la mejor ventaja para estar dentro antes de la expansión que toma lugar en el rango semanal, porque estamos comprando por debajo del valor que sería considerado justo y cae a una condición de sobrevendido. Así que mientras todo el mundo vería estos movimientos cayendo aquí y cayendo aquí como momentum bajista, nuestra perspectiva es como la del Smart Money. Estamos observando que cae en un área de precio realmente barato. Así que si estás terriblemente asustado, solo da un paso allí justo cuando quiebra un nuevo mínimo. Yo lo entiendo, pero con el pasar del tiempo tendrás que, ya sabes, encontrarlo y moverte o ir con el OTE como tu patrón. Y no hay ciertamente nada malo con ello, pero si estás queriendo comprar aquí, estarás siempre luchando con la idea de quisiera haber comprado ahí debajo. Esto solo ocurrirá si compras en nuevos mínimos en un momento en el que está creando el mínimo de la semana. Como dije, es difícil hacerlo sin entrar y desensibilizarte practicándolo en una cuenta demo y hacerlo en vivo con una demo una y otra vez, al punto en el que no te preocupas si el resultado será favorable o no, porque eso es lo que toma el ser consistente. No te preocupas por el resultado final, solo confías en el proceso de lo que estás haciendo eventualmente. A través del tiempo las muestras tienen más peso en el lado positivo de lo que esperas ver provisionalmente y algunas veces, ya sabes, resultados no deseados, ya sea perdiendo el trade o siendo estopeado. Así que este será el lote aquí y nuevamente es en un día en el que buscaríamos que se formase el miércoles y el precio empieza a expandir. Vamos por encima del precio de apertura, preferiblemente queremos ver el precio mostrando disposición de querer expandir lejos de ese precio de apertura y no querer volver a este. Ahora, hay ciertas advertencias a ello y les añadiré estas para que empalmen ustedes un poco más en esto. Si hacemos el mínimo de la semana el lunes, ¿cómo sabemos eso? Se va por encima del precio de apertura el lunes y expande un poco más. Justo aquí caímos y volvimos por encima del precio de apertura. No confío en esto porque es un lunes y a mí me gusta ver el rango del lunes. Me gusta ver lo que es el rango diario entero del lunes. Así que muchas veces no tomo los mínimos semanales. Actualmente estoy cerca del 98% de las veces. Si la semana hace el mínimo el lunes, lo pierdo, porque muchas veces elijo quedarme en los lados porque quiero utilizar el rango del lunes para que me dé enfoques. Así que el martes me gusta tomar un mínimo más bajo cuando soy alcista y compraré ahí basado en algún patrón, en alguna clase de nivel que enseño. Cabalgaré eso y con optimismo iré por encima del precio de apertura. Ahora, si nos movemos por encima del precio de apertura, digamos que el martes, permitiré a que el miércoles vea un retroceso hacia el precio de apertura encontrando soporte y luego se aleje en un rally. El miércoles, si quebramos por encima del precio de apertura, el miércoles no puede y no debe volver al precio de apertura. Ahora, nuevamente, en términos simples, el miércoles es la línea en la arena. Si está por encima del precio de apertura cuando somos alcistas, no permitimos que vuelva al precio de apertura. Puede suceder si vamos por encima del precio de apertura, en un nuevo mínimo el martes, podemos verlo volver y retestear el precio de apertura el miércoles. El algoritmo querrá expandir lejos de ese precio de apertura después del miércoles porque solo tiene el periodo de tiempo del New York Open al cierre del viernes.
y ese es el porqué de que ves esta aceleración en el movimiento en el rango semanal inmediatamente después de que el miércoles quiebra por encima del precio de apertura. Ahora, observarás esto y seré criticado por quienes no gustan de lo que estoy enseñando, ya sabes, están en indicadores o lo que sea que estén haciendo, o no les gusta el factor de que estoy en lo correcto. Ellos dirán que esto ha sido tomado en capacidad de retrospectiva, y bien, acepto que he tomado esto en retrospectiva para mostrarles por qué ya ha sucedido. Cualquiera que te vaya a enseñar algo tendrá cierto nivel de retrospectiva. Te digo que vayas a través de tus gráficos y tú mismo verás esto. En tantos ejemplos como encuentres verás rápidamente que lo que te digo es la Biblia. Es de la manera que es. Puedes discutir y luchar con esto, pero si operas en contra de esta premisa, podrás entender por qué estás perdiendo dinero. Así que una vez que vamos a través del precio de apertura, el miércoles o el jueves o el lunes, yo personalmente nunca tomaría el mínimo del lunes. Ese mínimo semanal no lo tomaría el lunes. Tú puedes tratar de probar esa teoría y comprar aquí debajo, y puedes tomar algo como esto y se mantendrá subiendo. Si vas a operar el lunes, si va de vuelta al precio de apertura, mi opinión es tomar algo de beneficio y dejar nuestro stop dentro. De esa manera, si no se mantiene, protege cualquier profit abierto, pero déjalo ahí dentro porque puedes haber tomado el tigre por la cola. Estadísticamente, estudiando todos los escenarios posibles y perfiles semanales que enseño, sencillamente elegí esperar hasta el martes, y esa es la manera en la que lo hago. Obviamente no estoy motivando a seguirme paso a paso, pero estoy haciendo, y te digo esto porque quiero ser abierto acerca de cómo lo hago. El martes estoy activamente observando London Open, eso es realmente lo que observo, así que entre London Open el martes y la apertura del domingo no hago demasiado, solo me relajo y paso tiempo con la familia. Miro los gráficos, pero no estoy realmente tratando de perseguir nada hasta los alrededores de London Open el martes. Y si observas los rangos semanales en los pares de Forex, verás que muchas veces cuando estamos alcistas o bajistas, estos puntos de giro se formarán en la apertura de London el martes. Pero para este ejemplo aquí, somos alcistas y estamos observando el precio de apertura el domingo. ¿Quieres verlo caer? Baja un nivel, esperamos a que quiebre un swing high. Este pudo haber sido fácilmente formado el lunes y el retroceso pudo haber estado ocurriendo el martes, como lo hizo aquí el miércoles, y el martes pudo haber ido a través del precio de apertura y podemos permitirle volver a ser retesteado el weekly open el miércoles. Pero después de ahí no se le permite hacerlo nuevamente. Si empieza nuevamente a volver a ese precio de apertura después de que pase a través de este el miércoles, probablemente ha hecho un reversal o va a consolidar por el resto de la semana. Cualquiera de ellas no es buena para una expansión semanal. Ahora, habrá momentos en los que nos moveremos por encima del precio de apertura en el rango semanal no muy lejos y volverá a ese precio de apertura y una próxima semana será tranquila. Si sigue siendo alcista la próxima semana seguiremos utilizando el mismo criterio, pero la próxima etapa será realmente esperar expansión aquí. Ahora, esa porción del rango semanal será lo que estarás aguantando eventualmente hasta el cierre del viernes. Tu mindset debe ser no tratar de encontrar 10 pips o dame 20 pips. Empiezo mi semana buscando escenarios que me coloquen dentro por debajo del precio de apertura, porque entiendo que por debajo del precio de apertura está el punto de entrada ideal para todos mis day trades y mi trading short term. Como un short term a swing trader, tú puedes utilizar ese enfoque utilizando los rangos semanales y no requerir de ti mismo estar de ninguna manera cerca de un gráfico de 1 o 4 horas o cualquier cosa menor a eso. Así que no hay razón para quienes ven mis videos y dicen, ya sabes, no soy un day trader, no puedo utilizar esa información. Es interesante ICT, pero solo no puedo hacerlo, no tienes excusa, porque esto te da una bazooka. Esto te da la habilidad de entrar en un short term o swing trade utilizando el precio de apertura el domingo, esperar la caída y simplemente entrar y manejarlo. Ahora, dejar esto ahí y ustedes pueden probar esa teoría por ustedes mismos. Si en cualquier momento eres alcista en un rango semanal, si está el precio de apertura y caemos digamos que 30 pips, si caes 30 pips desde el precio de apertura el domingo, prueba esta teoría. Si eres alcista, compra 30 pips por debajo del precio de apertura el domingo y utiliza un stop de 150 pips. Esto es para swing trades, no short term trades. Y déjalo ir. Y ve si no tomas de 150 a 300 pips. Prueba esa teoría y dame tu feedback a través de Twitter. Puedes intentarlo en cualquier par.
realmente cualquier clase de mercado, pero para Forex te daré esa sugerencia. Ahora, eso no significa que no verás caerlo algunas veces de 50 a 75 pips, pero generalmente tu stop loss de 150 pips. Después de comprar por debajo de 30 pips, lo que estás haciendo es que estás diciendo, no creo que vaya a bajar 180 pips desde el precio de apertura. Si es genuinamente alcista, no duraremos demasiado tiempo por debajo del precio de apertura. Y no irá así de lejos por debajo de allí, a menos que estemos cambiando en un reversal de largo plazo de un mercado bajista a un mercado alcista. De esa manera podemos ver búsquedas realmente salvajes por debajo del precio de apertura, las cuales no busco de ninguna manera. Quiero estar buscando en un mercado que ya está colocado a estar moviéndose y que ha estado moviéndose por un rato a más largo plazo, y solo entro posicionándome en un área lógica, donde la próxima subida está claramente en expansión o en un cierre alcista para el viernes. Bien, la visión semanal del Smart Money para condiciones bajistas. Bien, puedes ver aquí que tenemos lo mismo, solo reversado. Estamos buscando a que el máximo semanal se forme entre domingo y miércoles. Altas probabilidades entre la apertura de New York el miércoles a las 7 am a partir de la apertura del domingo, que es lo que estamos buscando. Pero las probabilidades se incrementan aún más nuevamente entre martes y miércoles, específicamente enfocándonos en el London Open del martes a la apertura de New York el miércoles. Bien, así que estamos observando el rango semanal aquí. Para esta divisa en particular, esto es el dólar CAD, y puedes ver cómo el precio, de hecho, tuvo un movimiento alcista el lunes y luego tuvimos otro movimiento al alza el martes, creando el máximo de la semana durante la sesión de London, o lo que estamos buscando para el escenario en general. Anticipamos una semana bajista antes de la apertura. Una vez que ese precio de apertura es derivado del domingo, extendemos eso a través de la semana entera hasta el cierre del viernes. Los movimientos por encima del precio de apertura, nosotros los anticipamos. Queremos ver el precio ir a un nivel que empujaría el precio técnicamente a una condición de sobrecomprado. No hay indicador de sobrecomprado en mi gráfico, estoy leyendo Price Action. El factor de que nos estamos moviendo por encima del precio de apertura en un ambiente de mercado que es bajista a más largo plazo es lo que enmarca mi idea de sobrecomprado. El máximo de la semana se forma el martes. El miércoles apenas tenemos movimiento, tenemos un pequeño punto en el radar en lo que el precio vuelve por encima de ese precio de apertura y luego rechaza rápidamente. Nota que una vez que abandona ese precio de apertura el miércoles, no intenta volver a este. Ahora, este retrasa aquí, pero no va cerca de él. Si lo hace, será una semana mezclada, y no queremos ser parte de eso. Y últimamente, el precio baja. Falla este low y veremos un reversal. Eso está fuera de la mira, del foco. El punto es que estamos observando que queremos estar cuando somos bajistas. Estamos buscando vender por encima, en o muy cerca del máximo semanal, y cabalgar eso a la baja a cierta medida de expansión por debajo del precio de apertura semanal. Así que en términos de un rango semanal, una vela semanal, lo que estamos buscando es el precio de apertura aquí. Luego vemos el Judas Swing. Esa es la porción del Price Action que estamos anticipando. Anticipamos este tipo de Price Action y queremos tener un nivel en mente aún antes de que empiece a subir, en el que estaremos queriendo vender. En este ejemplo, un ejemplo realmente bueno sería que tenemos un máximo aquí y un máximo el lunes, así que tenemos máximos relativamente iguales. El precio da una estocada por encima de ello, puede ser un vendedor ahí, y yo de hecho tomé ese trade y lo compartí en Twitter. Ustedes pueden ver eso, vayan a través de mi Twitter, busquen la fecha alrededor del 21-22 de noviembre, habría mostrado el ejemplo y mis puntos de entrada. Todo está ahí. Vender con la expectativa de que habrá una caída en el dólar CAD. El precio cae, va por debajo del precio de apertura. Ahora recuerda lo que dije, tan pronto antes de la apertura de New York el miércoles es permisible ver el precio moverse de vuelta, en este caso por encima del precio de apertura, por causa de que el miércoles es cuando debe abandonar la puerta. Una vez que empieza a abandonar ese precio de apertura, expandirá y buscará cierta medida de price action
que crea el movimiento por debajo del precio de apertura. Así que la porción del range expansion del rango semanal, eso es lo que estás aguantando, pero quieres estar posicionado aquí arriba, mientras el precio está subiendo. Cuando es bajista a largo plazo, se siente terror, se siente extraño, se siente fuera de lugar, porque estás viendo el precio tirar hacia arriba de esa manera, y todo trader de mente retail ahí afuera, y cada persona que está en Twitter y Facebook, estará observando esto y diciendo que va a la luna, y no, este es un tren al sur. Una vez que esto deja la estación, la cual es el precio de apertura en New York el miércoles, dibuja esa línea en tu gráfico, y una vez que eso ocurre debes siempre tratar de expandir lejos del precio de apertura. Debes tener un nivel predeterminado donde debes estar saliendo dentro de esa expansión. En este caso tenemos mínimos relativamente iguales, tenemos un mínimo aquí y tenemos un mínimo aquí, así que si vamos alrededor de 10 a 20 pips por debajo de ahí, eso nos llevará alrededor de 26.95, y el 26.95 está justo aquí. Esto nos lleva a este punto del precio aquí, va un poco más abajo, pero luego últimamente vuelve con un retroceso profundo y cierra al final de la semana brindándonos la vela semanal o range profile como este. El escenario ideal es buscar una venta por encima del precio de apertura. Como un day trader puedes estar enfocándote en eso, y o como un short term trader o swing trader tú puedes utilizar la vela semanal o el weekly range para operar enteramente a partir de eso y no observar un gráfico intradía, aún no un gráfico diario. Tú puedes tomar este tipo de trades y nuevamente busca ese mismo escenario, espera el trade más o menos 30 pips por encima del precio de apertura. En este caso abrimos alrededor de aquí y podemos subir 10, 20, 30 pips, así que puede ser un vendedor alrededor de 20.05 y un stop de 150 pips y tratar de tomar de 150 a 300 pips de profit de allí, al vender en 128.05 o cerca. El precio se va abajo hacia un mínimo de aproximadamente 26.75. Te doy este ejemplo para ver y mostrarte cómo aún utilizando el objetivo de 150 a 300 pips puedes no tomar eso en tus profits, lo cual es el porqué de que enseño a tomar profits parciales. Así que si vendimos hipotéticamente en 120.805 o cualquiera que sean los 30 pips por encima de ese precio de apertura, si vendimos allí con la expectativa de que queremos capturar 150 pips o más, tan pronto como haga 100 pips, ¿por qué no los llevarías al banco? Viendo que probablemente hará cerca de 130 pips en ese movimiento. Un movimiento de 100 pips en cualquier momento, y siempre que te muevas en intervalos de 100 pips tienes que sacar algo. Aprende a hacerlo. Si no haces eso, te prometo que verás atrás y te lamentarás de no haberlo hecho. Así que como un day trader, ya sabes, obviamente si se mueve 100 pips, obviamente estarás depositando un 80% de tu posición, y si eres un short term trader quieres sacar al menos la mitad de tu posición, porque la vela semanal puede cambiar de marcha a media semana. Por ejemplo, pudo haber bajado este mínimo aquí y devolverse y tomar el máximo del martes. Esas ocurrencias pueden suceder, así que si ha ofrecido 100 pips, saca algo en 100 pips, sin importar qué tipo o qué estilo de trader eres. Si te da 100 pips, págate a ti mismo esos 100 pips, aun si es una décima de tu posición en general. Hazlo, porque número uno, se sentirá bien hacerlo. Te pagará por tu tiempo y el riesgo que colocas, y te enseña el valor de hacerlo a través del tiempo. Quienes dicen que los beneficios parciales son estúpidos o idiotas, que no debes hacerlo porque el riesgo es el riesgo entero que era al principio, el riesgo cambiará, preferiblemente se reducirá durante la vida del trade de cualquier manera, pero ese mismo riesgo inicial no garantiza profits completos. La suposición de utilizarlo solo porque colocas un número específico de porcentaje de riesgo en el comienzo del trade, y porque es estúpido tomar profits parciales, porque arriesgas esto, pero no. ¿Cuántas veces han ido tus trades a profits completos? ¿Cuántas veces has fallado al tomar algo si solo habrías tomado algo antes de que se te diera la vuelta? He estado haciendo esto por 25 años. 25 años. He visto suficiente de esto para saber que los parciales pagan. Paga, tienes que darte a ti mismo la habilidad de tomar algo porque el mercado no lo hará por ti. Tienes que tomarlo. Así que si serás un short term trader o swing trader, quieres usar el rango semanal de esta manera. Si expandimos 100 pips, estamos buscando de 150 a 300 pips por la semana.
No siempre tendrás 300 pips, pero preferiblemente si somos bajistas en este caso, queremos ver de manera optimista un gran rango semanal. Recuerda ese fenómeno de rangos pequeños a rangos grandes. Bien, si empezamos a ver rangos semanales pequeños justo después de ello, y aún seguimos bajistas, si tomamos este escenario aquí podemos hacerlo muy bien. Puedes ver esos grandes rangos de 300, algunas veces a un rangos de 500 pips en el semanal, especialmente si habrán un montón de noticias, un montón de cosas que estarán sucediendo, ya sabes, calendario económico, puede ser extremadamente volátil y crea un gran rango en el semanal. Así que el modelo es que buscamos, si eres un short term swing trader que no puede estar en las cosas intradía, puedes vender por encima del precio de apertura alrededor de 30 pips. Ahora puedes hacerlo elegante, puedes decir voy a vender 40 pips por encima del precio de apertura, o si se mueve 50 pips por encima del precio de apertura, puedo ser un vendedor ahí y buscar de 150 a 300 pips, nuevamente con la expectativa de que no siempre tendrás 300 pips, pero si te permite hacer 100 pips, sacas tu primer parcial y colocas tu stop en break even. Estás en una posición hermosa, porque si tomas digamos que la mitad de tu posición en 100 pips, coloca tu stop en break even y observa si te da algo más de movimiento por el resto de la semana. Una vez que los ejemplos vienen, al observar data en retrospectiva y viendo lo que está disponible, rápidamente verás si es o no para ti. No estoy tratando de luchar contigo, solo estoy dando a esos individuos que no tienen la habilidad de sentarse aquí todos los días a observar price action intradía, una manera de utilizar esta información en temporalidad mayor y permitirles participar. Ahora, si eres capaz de observar el mercado el martes o miércoles y solo tienes que hacerlo en esos días alrededor del London Open el martes y el London Open el miércoles, si observas esos puntos específicos de tiempo, puedes buscar niveles específicos en el price action que enseño en mis tutoriales y a los que voy en mayor detalle con la mentoría. Puedes vender en un punto de entrada más favorable y no tendrás solo que decir bien, aquí está el precio de apertura el domingo, tomaré un número de pips por encima del precio de apertura todo el tiempo y venderé ahí cuando sea bajista. Tú puedes evitar eso, puedes decir ok, la apertura aquí, esperaré a ver lo que hace el lunes, se mueve a los lados, crea el máximo del lunes aquí y empezamos a movernos aquí, empezamos a caer antes de London. No estoy interesado en eso, estamos buscando este máximo y este máximo aquí, dobles techos, ¿qué restará por encima de eso? Bull stops. Así que si sabes eso antes de la apertura de London el martes, puedes simplemente colocar una orden sell limit justo por encima del máximo del viernes o un máximo el lunes y luego puedes realmente reducir la cantidad de exposición que tienes y seguir teniendo los mismos 150 pips como objetivo de profits. Espero que hayan disfrutado esta presentación. Si te gustan estas lecciones y quieres encontrar más, puedes visitar mi website en theinnercircletrader.com.